Vamos a meternos a este tema que está súper serio y que tiene que ver con el conflicto internacional más importante, armado, que tenemos en este momento. Estados Unidos retira personal no esencial de su embajada en Ucrania. El Departamento de Estado anunció este domingo por la noche que reducirá los niveles de personal en la embajada de Estados Unidos y Kiev, Ucrania, comenzando con la partida del personal no esencial y familiares. La decisión ocurre en momentos de tensión ante la posibilidad de que se produzca una invasión rusa a Ucrania. La decisión ocurre, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo el domingo que si una sola fuerza rusa ingresa a Ucrania de manera agresiva, como dije, eso desencadenaría una respuesta rápida, severa y unida de nosotros y Europa. Este domingo también se confirmó que un segundo lote de ayuda letal proveniente de Estados Unidos llegó a Ucrania y se trata de 170 toneladas de armamento y equipos. El ejército de Ucrania es muy débil. Recuerden que Ucrania se independizó del dominio ruso hace muy poco. Fue el último país donde hubo una revolución ciudadana allí en Ucrania y, bueno, instauraron un gobierno electo por la gente, donde estaba un dictador que también llevaba como 42 años en el poder, aliado a Putin, un peón de Putin, que tenía hasta palacio y dentro del palacio zoológico, tipo de Pablo Escobar, así. Y el pueblo lo sacó a patar por las nalgas de allí, que por cierto fue a refugiarse, obviamente, a la falda de Putin. Y entonces Putin respondió, pues prácticamente invadiendo Ucrania, pero para garantizar sobre todo el puerto de Sebastopol, Crimea, o sea, la parte que le da acceso al Mar Negro, a toda la flota rusa, y bueno, ahí garantizó ese predominio militar, pero ahora no se conforma con eso. Ahora no se conforma con eso. ¿Y qué es lo que sucede? Es muy sencillo. Aquí estamos hablando de Corea del Sur. Sí, está al lado de Corea del Norte, pero Corea del Sur tiene valores diferentes. No quiere ser un satélite del comunismo. Corea del Sur quiere ser un país próspero, libre, desarrollado, democrático. Y hay un dicho que dice, dime quién anda, con quién anda y te diré quién eres. ¿Quiénes son los países más libres, democráticos y desarrollados del mundo? Estados Unidos, Canadá, Europa. Ahí está. Entonces, ¿qué quieren los ucranianos? Compartir con el resto del mundo libre una cultura occidental abierta, donde mujeres, gay, negro, blanco, todo el mundo tenga los mismos derechos ante la ley, donde hayan periódicos de todas las ideologías y naturaleza, donde hayan medios diversos, donde haya libertad a fin de cuentas y Estado de Derecho. Y eso, por naturaleza, los hace ser parte de la comunidad de las naciones democráticas de Europa. ¿Y por qué no aliarse a Europa? ¿Por qué tiene que seguir siendo el patio trasero de Rusia? No quieren. Y no se lo puedes imponer por la fuerza. ¿Y qué quiere Putin? Bueno, no perder a esa colonia. Porque vamos a hablar claro y vamos a escuchar a Putin hablando. Putin habla de la Unión Soviética como si fueran parte del territorio ruso. En un discurso que vamos a ver ahora. No, ya desmembraron a la Unión Soviética. No, no desmembraron a la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía una serie de territorios conquistados que nunca fueron comunistas, que nunca fueron prorrusos, ni mucho menos, al contrario, fueron históricamente territorios que hace miles de años estaban en guerra con los rusos, y que los rusos simplemente al expulsar a los fascistas, al expulsar a los ejércitos de Hitler de allí, dijeron, sí, espérate, yo me voy a fajar con este ejército, pero para conquistar esto es mío. Y luego entonces quitaron el fascismo e impusieron el comunismo. Todas las repúblicas que pudieron quitarse la camisa de acero del comunismo de arriba lo hicieron. Polonia, República Checa, Rumanía, muchísimo.
y han progresado y hoy son naciones libres, desarrolladas, pero algunas quedaron atrás. Y una de estas fue precisamente Ucrania. Estados Unidos está lleno de refugiados ucranianos. Un país con presos políticos, un país con campos de concentración, un país satélite de aquella vieja KGB rusa. Bueno, pues esto le ha dolido mucho a Putin, que Ucrania quiera acercarse a la Unión Europea, y dice que en Ucrania no puede existir una alianza estratégico militar con la Unión Europea económica, porque no le da la gana a Putin. Porque Ucrania está cerca de la frontera con Rusia. Bueno, hijo de mi vida, pero es que estar cerca de un país no te da derecho a determinar en la política de ese país. No te da derecho. Entonces, fíjate tú de las alucinaciones de este señor. Si Estados Unidos y la Unión Europea no avanzan de la manera que Rusia quiere en las negociaciones, ellos invaden Ucrania. O sea, le meten mano a un país soberano y todos los comunistas del mundo están contentos con eso. A todos les parece bien. Ahora, si Estados Unidos invade cualquier lugar, eso sí está mal. Aunque sea para evitar un genocidio que se está llevando a cabo allí contra su propio pueblo, ¿no? Pero si Rusia invade, Rusia sí es un imperio bueno. Que además, aquí radica todo el conflicto. En la mentalidad de viejo imperio que tanto daño le hace a los rusos en estos momentos. Porque tú me dices, ¿qué tú aspiras para Rusia? Yo, lo mismo que para China. Que sea un país libre, democrático, próspero, hermoso. Me gustaría visitar Rusia. Me gustaría disfrutar y conocer más la cultura profunda rusa y hacer el pan este que hacen ellos por allá en un pueblito de la Siberia y visitar las zonas más frías del mundo y entender mucho más. Yo soy amante de todas las culturas. Yo soy un profundo admirador de todo lo propio, particular, esencial que tienen las naciones en su corazón. Me parece bien, pero le hace mucho daño a Rusia, como tuvo ese poder en algún momento. Bueno, imagínate Grecia. ¿Cuánto poder tuvo Grecia? ¿Te acuerdas? Grecia dominó gran parte del mundo. ¿Cuánto poder tuvo Alemania? Y tú no puedes ahora, en el pleno siglo XXI, decir, no, es que Rusia, ahora yo voy a hacer... No, si es que Estados Unidos se ha replegado de todos lados. El imperio más grande del mundo se ha replegado de todas partes. Y cada vez actúa más como una nación grande, una nación poderosa, porque su economía y porque su conformación así es, como Brasil también es una nación grande y poderosa, la India también, pero cada vez actúa menos como un imperio. Cada vez se alía y necesita más de las alianzas de la Unión Europea, de otros países. Y es el mundo diverso en el que todos los países tienen una participación. No, pero Rusia siempre se ha quedado, se ha autoaislado. Porque todavía, aunque ya no es un país comunista estrictamente, ellos le ha quedado ese vano orgullo nacional de que cuidado con los rusos. No, de que los rusos tienen un ejército, los rusos son... Y hay muchos comunistas en el mundo frustrados que quisieran ver de nuevo a Rusia a la par de los Estados Unidos, fajados y difundiendo el comunismo en el mundo. Y yo les voy a leer, primero vamos a ver un pedacito de lo que dijo Putin para que no digan aquí que no le damos voz y todo eso, pero después vamos a leer un artículo maravilloso de Carlos Alberto Montaner, y tú me dirás, caramba, pero Carlos Alberto Montaner no le gusta a Trump. Bueno, en ese punto no estamos de acuerdo. A mí me pareció bueno los 4 años de Trump, pero sigo respetando intelectualmente a un señor que es de los más claros que hemos tenido siempre en otras temáticas. Ahí, respecto a Trump, a lo mejor es el que tiene razón y no yo, pero yo estoy en desacuerdo con lo que él ha planteado sobre eso. Mucha gente dejó de seguir a Carlos Alberto Montaner porque Carlos Alberto Montaner no le gustaba a Trump y lo dejaba claro en sus artículos y criticaba a Trump y qué sé yo. Yo no borro, yo no tacho a una persona porque tengamos una diferencia en algo, como es ese el caso. Pero bueno, vamos a ver qué dice Putin. You have talked a lot about security guarantees, and now we've seen your proposals.
You also say you have no intention of invading Ukraine. So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country? Or does that depend on how negotiations go? And another question, what is it, do you think, that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you. Значит, по поводу гарантий и что будет от чего зависеть? Будет ли что-то зависеть от хода переговоров? Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Mira, ahí está, porque este señor, vamos a aclarar, Putin es un maestro, Putin no es un bobo, él sabe que es de los líderes principales del mundo, pero es un tipo que no por gusto lleva bueno, también porque envenena a los opositores, porque los encarcela, porque es bastante dictador y autoritario allí, pero eso le gusta a los rusos. Eso le gusta a los rusos. Eso es lo que le gusta a los rusos de Putin, que doma oso, que come, que monta caballo con una sola mano, que... Claro, tiene un aparato mediático para construirlo en eso, en el invencible, en el muy parecido a lo que hicieron con Fidel, etcétera, desde los medios. Pero este señor es un mentiroso también y un manipulador experto, profesional, nivel Dios. Mira cómo él se victimiza y dice, estamos nosotros cerca de los Estados Unidos. Sí, claro que el periodista no tiene la oportunidad de pararse de nuevo y decirle, sí, están en Venezuela. Ahí el ex director del SEBIN de Venezuela, señor de la raza negra que está en España, que pidió asilo, ha puesto las fotos y se las ha entregado a la OTAN de las 2 bases militares rusas que tiene en Venezuela. Están metidos en Nicaragua. Están metidos en Cuba, están metidos donde quiera. Fíjate que él habla de la perspectiva histórica. Cuando ellos vinieron y metieron misiles en Cuba que apuntaban a Nueva York, a California, a Washington, a todo el mundo acá. Entonces, claro, Occidente tiene que confiar en él. Pero él no. Él sospecha de todo lo que pasa en Occidente. Mire, Putin, usted arme y desarrolle y fortalezca la defensa rusa, lo que usted quiera, pero si un país que es fronterizo con Rusia, que en el pasado estuvo dominado, colonizado por Rusia, pero hoy quiere ser parte de la comunidad de países del mundo libre y aliarse económica, política y militarmente al mundo libre, usted no lo puede impedir invadiendo ese país. Es como que los coreanos del norte le digan a la Corea del Sur, si tú haces trato con los americanos, si tú haces trato con tal, no, nosotros te vamos a invadir, como pasó y como suele pasar de vez en cuando. Corea del Sur le va a decir, mire, yo soy otro país soberano. Nosotros no estamos para todo el día estar repitiendo el máximo jefe del... No, nosotros estamos a ver las excelentes telenovelas y películas que hacemos, la excelente economía que hacemos, los excelentes chips que comercializamos en el mundo y la excelente calidad de vida que le damos a nuestra gente. Te guste o no te guste. Entonces sí, la OTAN va a llegar hasta allí. Pero oye, de un lado y de otro, él dice que la OTAN estaría a 5 minutos de un misil hipersónico de Moscú. Oye, Moscú a 5 minutos de Kiev. Es lo mismo para allá que para acá. Tú también estás a 5 minutos de la OTAN entonces. Mira, Putin no va a hacer nada. Ya te lo voy a decir desde aquí. Putin no va a hacer nada. Y no lo va a hacer por lo que te voy a leer ahora, para que ya se te quite de la cabeza la cosa de que Rusia, porque los rusos, porque tan, porque... Vuelvo y repito, besos y abrazos a los rusos. Mis mayores deseos para los rusos de que prosperen, de que crezcan, de que sean la nación más desarrollada que la humanidad haya visto. Pero compartiendo cierta filosofía esencial que no puede faltar para que te integres al mundo. El respeto a los derechos humanos, no seguir financiando y armando dictaduras y terroristas en el mundo entero al otro lado del hemisferio, solo porque son antiamericanos.
influyendo en la política de Venezuela, de Nicaragua, del otro, de todo. No. ¿Quiere ser Noruega? ¿Quiere ser Francia? ¿Quiere ser Alemania? Perfecto. Perfecto. Pero el mundo no se va a acomodar a lo que a Putin le dé la gana. Y miren ustedes qué interesante este artículo. Vamos a leer. Carlos Alberto Montaner. Que no caiga Cuba otra vez en la trampa rusa. Esto lo escribió Carlos Alberto Montaner cuando se difundió la noticia de que un viceministro de Defensa ruso o de Relaciones Exteriores ha dicho que no descartan la posibilidad de desplegar armas estratégicas en Cuba y Venezuela. O sea, volver a una especie de crisis de los misiles. Bueno, vamos a leer lo que dice Montaner. Hace unos días, el señor Miguel Díaz-Canel, dirigiéndose a Miguel Díaz-Canel, señor Miguel Díaz-Canel, Dmitry Peskov, el portavoz ruso, lo dijo cándidamente. Pensamos en cómo garantizar nuestra propia seguridad. Se refería a unas declaraciones de Sergei Ryabkov, vicecanciller ruso, en las que a media lengua amenazaba a Estados Unidos con instalar tropas y misiles en Cuba y Venezuela si la OTAN continuaba asediando a Rusia y suministrándole armas a Ucrania. Su función, presidente, dirigiéndose a Díaz-Canel, y la del señor Maduro en Venezuela, no es garantizar la seguridad rusa, sino el bienestar de los cubanos y los venezolanos, algo que está mucho más allá de sus posibilidades mientras no cambien el sistema productivo que padece ese pobre país. Pero al menos les puede ahorrar a nuestros compatriotas la amargura de otra derrota y la zozobra de perder la vida inútilmente. Por esa misma razón, en octubre de 1962 estalló la crisis de los misiles en Cuba. Usted era muy pequeñito y no sabe cómo ocurrieron los hechos. La URSS quería apuntar al corazón de los Estados Unidos, pero John F. Kennedy puso en pie de guerra a su país y se dispuso a pelear si no quedaba más remedio. En aquella oportunidad, Fidel Castro le envió un telegrama cifrado pidiéndole al premier ruso que bombardeara con armas nucleares preventivamente a los Estados Unidos. Nikita Khrushchev le respondió que era un insensato y desechó su loca iniciativa. Cuba hubiera quedado como un hueco humeante y radioactivo durante medio siglo. Era un final operático para un loco de atar. Entonces yo viví en Miami, tenía 19 años, dice Carlos Alberto, y me llevé a varias docenas de jóvenes cubanos al ejército norteamericano con la promesa de que desembarcaríamos en Cuba. Tony Barona, uno de los jefes de la resistencia, ex primer ministro de la Cuba Democrática, quien tenía un hijo preso en Cuba tras desembarcar por Bahía de Cochinos, al regreso de Washington, donde se entrevistó con asesores de Kennedy, me lo aseguró a mí y yo le repetí sus palabras a los muchachos. Afortunadamente, esto no sucedió. Todos hubiéramos muerto. Los coroneles soviéticos, había 40.000 soldados rusos en Cuba, contaban con armas nucleares tácticas que podían utilizar a discreción. Los hubieran lanzado contra nosotros, lo que hubiera generado en corto tiempo una guerra atómica entre la URSS y Estados Unidos. Incluso hubo un episodio en el que no hizo falta para prender la chispa el enfrentamiento directo entre un desembarco del ejército de Estados Unidos y las tropas soviéticas acantonadas en Cuba. Muchos años después del incidente se supo que un submarino soviético dotado de una carga nuclear que hubiera hecho añicos un portaavión y su flotilla de ataque, dato que ignoraban los norteamericanos, rompió el cerco de la Marina de Estados Unidos durante la crisis de octubre. Los norteamericanos le lanzaban cargas para que saliera a la superficie. El submarino había perdido el contacto con su base y no sabía si la guerra había empezado. De acuerdo con las reglas para lanzar un ataque, los 3 oficiales al mando debían estar de acuerdo: el capitán, el primer oficial y el segundo. El capitán y el primer oficial pensaban que ya había comenzado los combates, pero el segundo, llamado Vasily Arkhipov, no creía en esa posibilidad y persuadió a sus 2 compañeros de que no contraatacaran. Fue un héroe del que nada se supo. En 1962 el marxismo-leninismo era realmente una opción vagamente creíble. Nikita afirmaba que en 10, 20 o 30 años la URSS estaría a la par de Estados Unidos. Los soviéticos habían inaugurado la era espacial
con Sputnik y el poder de los soviéticos más la electricidad, como quería Lenin, estaba dando resultados, especialmente tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Había zonas urbanas que crecían, decían los comunistas, a un 10% anual, pero era una cuestión de ignorancia. Bastaba con leer el libro titulado Socialismo, un análisis económico y sociológico, escrito por Ludwig von Mises en 1922, seguramente para Lenin, entonces en su apogeo, sobre el fracaso del sistema de precios en el socialismo y cómo acabaría produciendo una monstruosa distorsión que haría totalmente imposible el cálculo económico. Pero en 1962 no era necesario acudir a la lectura del análisis teórico. Era suficiente comparar los resultados de las dos Alemanias para saber, al cabo de unos años, lo que ocurriría en uno y otro sistema. En fin, señor Díaz-Canel, Putin está jugando con candela y se va a quemar. Los británicos le han vendido a los ucranianos cientos y cientos de armas de última generación que se disparan desde el hombro contra los tanques y las piezas de artillería. Estonia sirve para hacerle llegar a Kiev los misiles Spix de Israel contra la aviación. Para dirigir la guerra, Estados Unidos ha instalado su cuartel general en Albania y más antisoviético que los ex satélites, que es más antisoviético que cualquiera, Albania, por lo que sufrió bajo la bota del comunismo. Francia, Inglaterra y Estados Unidos garantizan que Rusia no va a utilizar las ojivas nucleares. La OTAN con Biden está funcionando razonablemente bien. ¿Para qué usted se va a meter en esa guerra, presidente? Es una tumba para Rusia. Es la perspectiva de Carlos Alberto Montaner, y a mí me alegra saber que al menos bajo la perspectiva de Montaner hay algo que está funcionando bien, será la OTAN. Aquí en Estados Unidos nada está funcionando bien bajo Biden, pero dice el queso. Yo no encuentro aquí una parte del artículo donde comparaba a Montaner a los soviéticos, que decía que la economía de Rusia es del tamaño de la economía de Italia, pero con el doble de los habitantes. O sea, no exageren más el poder de Rusia. ¿Que es un ejército grande? Sí. 80% obsoleto en cuanto a las guerras modernas que se realizan. ¿Qué tiene un misil hipersónico? ¿Qué tal? Sí, uno. Pero honestamente, con la OTAN y con los Estados Unidos unidos en esta perspectiva de defender a los países que quieren ser libres, no tienen nada que hacer. No sobrevivirían. Entonces, ¿qué queremos? Que haya paz, que haya concordia, que no haya un muerto en ningún lugar, pero entendamos que es Rusia la que está diciendo que está dispuesto a invadir un país soberano simplemente porque ese país se quiere aliar política, económicamente y militar, que es otro país que no tiene que ver nada con Rusia, a Europa occidental. Entonces, por supuesto que ese chantaje es inaceptable. Es inaceptable, pero es peligrosa la situación. Es peligrosísima la situación y ojalá que se resuelva por las vías diplomáticas y que no estalle una guerra. Dicen por ahí que donde entra el mercado no operan las bombas, y eso es una cosa genial. Ojalá que este mundo cada día se integre más en el comercio, se integre más en el deporte, en la cultura, en todas las cosas, y que no suenen los cañones nunca más. Pero si para defender la libertad tienen que sonar, es mejor que suenen y que no se pierda de nuevo la libertad en este mundo, que estuvimos a punto. ¿Cuánto nos costó el fascismo por hacernos los bobos y mirar para el otro lado? No, eso es con Polonia, eso no es conmigo. No, eso es con Eslovenia, eso es con el otro. No, eso no es conmigo. Y cuando vinimos a ver, tuvieron que morir más de 25 millones de personas o 30 millones de personas. O si no, todo el mundo que no era ario íbamos a ver. Yo no hubiera nacido. Entonces el compromiso de Occidente con la defensa de la libertad tiene que ser al mismo nivel y disposición que el que tienen algunos por ahí con quitarle la libertad a otras personas y a otros pueblos.